Aquella era una esquina muy comentada en la colonia. Se decía que estaba maldita, que ahí sucedían tragedias, que ahí el mal se manifestaba, ya que era en sus alrededores donde mucha gente aseguraba haber visto la presencia del diablo. Todo comenzó desde los primeros días de aquella unidad habitacional. Se había inaugurado a mediados de los años 80. Se trataba de un conjunto de casas y departamentos de interés social, los cuales habían sido otorgados en su mayoría a gente que trabajaba en el gobierno o en el Instituto de Seguridad Social. En aquel entonces se encontraba en los límites de la capital, donde apenas si se estaba poblando. La colonia con la que colindaba se trataba de terrenos que en un inicio se planeaban como una zona residencial, pero los cuales fueron habitados por gente humilde que se había apropiado del lugar. Era así que aquella colonia conocida como la Carmen Cerdán, en tan solo unos cuantos años estaba llena de gente humilde y de escasos recursos. Familias jóvenes que con sus hijos empezaban a hacer sus vidas. Si bien ese tipo de gente en su mayoría era buena o carente de maldad, el tiempo fue construyendo los vicios de toda una zona habitada por poblaciones humildes. Así es. Los jovencitos de aquellas familias por lo regular desertaban de los estudios, haciendo que tuvieran solo dos opciones: volverse ejemplos de la clase trabajadora, o juntarse en las esquinas en grupos pandilleriles para dedicarse a robar, a emborracharse y a pelear. Era así que se fundaron las pandillas de la zona. Montones de jovencitos que agresivos tenían azotada a la gente de ambas colonias, quienes parados en las esquinas mientras se drogaban veían diversas formas para aprovecharse de la gente local. Situación por la cual los vecinos evitaban salir apenas si daban las 7 de la noche. Era así que aquellas dos colonias a finales de los 80 eran gobernadas por las bandas de delincuentes. Sin embargo, los bailes y fiestas populares nunca fueron un impedimento para que los adolescentes y jóvenes buscaran divertirse y socializar. Lo hacían asistiendo a celebraciones humildes, fiestas de 15 años, cumpleaños de los padres, de los abuelos, primeras comuniones y bodas, las cuales eran realizadas en plena calle, donde poniendo carpas se hacían bailes enormes, a veces masivos, en los cuales mucha gente de la colonia se reunía. Sin embargo, siempre se trataba de situaciones tensas, cuando jovencitos de bandas locales se hacían presentes. Todo mundo disfrutaba y celebraba, mientras las bandas viéndose de un lado a otro se retaban con la mirada, cosa que explotaba cuando cercano a la medianoche ya todos estaban completamente alcoholizados y con cualquier excusa se iban a los golpes. Aquellas eran trifulcas a cinturonazos, a palos, a piedras, a puño limpio, en las cuales cada sección de jovencitos defendía su territorio, defendía su terreno. Sin embargo, eso nunca hizo que los jóvenes y adolescentes de aquellas colonias dejaran de asistir a dichas fiestas. Y era así como todo comenzó. Cuando Alberto, un muchachito que disfrutaba de bailar a la música disco, la denominada High Energy, se dispuso a ir a uno de esos bailes con un par de sus amigos. Se trataba de una parejita de su misma edad, con quienes a las 8 de la noche asistieron a uno de esos encuentros masivos a 5 calles de su casa. Al llegar todo era como siempre. El ambiente era festivo. Los jóvenes bailaban en plena avenida sacando sus mejores pasos. Y entre miradas muchos trataban de seducir a jovencitas que les llamaban la atención. Muchachitas que conocían a simple vista, o que en ese mismo lugar descubrían. El caso es que esa noche Alberto entre tanta gente llegó a ver a uno de sus peores enemigos. Se trataba de alguien conocido como el Chino, un joven con el cual desde hacía meses ya tenía rivalidad. Esto porque su novia en una de esas fiestas se había besado con Alberto, al calor del alcohol. Situación que en su momento no pasó a más, pero que hizo que Alberto tuviera desde siempre la mirada sobre la nuca, ya que el Chino era uno de los más destacados miembros de la pandilla de los Pelones, un grupo de jovencitos que eran famosos por ser numerosos y agresivos. Y ahí, esa noche, para su mala fortuna se encontraba este junto a otros 5 jóvenes, quienes a la distancia lo veían con desprecio, retadores,
hostiles, dando una clara señal de que esa misma noche habrían de toparse en algún lugar de ese baile. Fue por eso que Alberto, tratando de evitar un conflicto, le pidió a sus amigos discretamente irse de ahí, que se retiraran del baile sin hacer más aspavientos, cosa que hicieron en muy pocos minutos. Caminaron a la salida y, al estar en la calle, a paso acelerado comenzaron a alejarse del lugar. Caminaron unos cuantos metros y, mientras daban la vuelta a una de las esquinas, fue que comenzaron a oír esos ruidos. Gritos de un grupo de jóvenes quienes al parecer ya les venían pisando los talones, razón por la cual Alberto y aquella pareja simplemente corrieron para meterse en una avenida la cual estaba repleta de carros y árboles. Ahí fue que se sentaron en el suelo en medio de dos autos y, guardando silencio, esperaron unos cuantos minutos. Los gritos comenzaban a oírse más nítidamente. Más cerca, Alberto, nervioso, trató de asomarse a través de los vidrios de los automóviles. ¿Y cuál sería su sorpresa al ver que precisamente se trataba del Chino y sus 5 secuaces, quienes caminaban cerca de ellos, buscándolos con piedras, palos y cinturones en las manos? Aquello era claro. El grupo de rivales había salido del baile tan pronto como vieron que Alberto ya no estaba. Sin embargo, y por una afortunada situación, en ese momento no los encontraron. Tan solo pasaron caminando echando gritos y silbidos con la intención de intimidar si es que estaban cerca. Aquel grupo poco a poco se fue alejando, y cuando Alberto los vio dando la vuelta en una de las calles al fondo de la avenida, fue que le dijo a sus amigos que se levantaran para irse corriendo hacia su casa. Aquellos 3 jóvenes corrieron lo más rápido que pudieron. Sus pisadas hacían eco en la solitaria avenida. Sus respiraciones eran muy agitadas, y ellos en tan solo minutos pudieron alejarse de ahí. Cuando llegaron a la calle donde vivía aquella muchachita, fue que bajaron el paso. Comenzaron a caminar tratando de recuperar el aliento. Eso sí, siempre mirando sobre su hombro, observando a lo lejos si es que no los habían seguido. Y por fortuna no había nadie, tan solo ellos 3 en esa avenida. Ya más tranquilos se acercaron a la esquina, y justo antes de dar la vuelta, fue que alguien se apareció frente a ellos. Se trataba de un hombre, un individuo maduro de tal vez 40 o 50 años, quien con ropas oscuras y manos metidas en los bolsillos caminaba lentamente cerrándoles el paso, viéndolos fijamente, sin quitarle los ojos de encima. Aquello paralizó a Alberto, quien, tratando de verse casual, simplemente saludó cordialmente. «Buenas noches». «Buenas noches». Alberto y sus amigos bajaron la mirada. Trataron de seguir su camino. Sin embargo, no pudieron, ya que aquel individuo, al detenerse, les hizo una pregunta. «Amigo, ¿tienes nombre?» Alberto estaba muy nervioso. Trataba con todo su ser de no verse asustado, de mostrarse casual y tranquilo, por lo que simplemente respondió que sí. Metió la mano a su bolsillo y sacó de este un encendedor. Al mostrarlo, el sujeto misterioso caminó con una ligera sonrisa en su rostro. Puso un cigarro entre sus labios y se acercó a Alberto para que éste le ayudara a encenderlo. Ahí el joven y la pareja se miraron discretos entre sí. Vieron a su alrededor y, dándose cuenta que no había nadie más en la calle, fue que Alberto se acercó al hombre misterioso con su encendedor prendido. La lumbre rozó la punta del cigarro, y fue entonces que con 2 succiones aquel hombre lo encendió.
Alberto, después de esto, lentamente dio un paso hacia atrás bajando su encendedor. El hombre misterioso soltó humo por su boca. Bajó el cigarro a la altura de su estómago y miró detenidamente a Alberto asintiendo en señal de agradecimiento. Ahí se hizo un silencio incómodo. Un silencio que se extendió al punto de que una segunda inhalada fue dada al cigarro. Inquietos, Alberto y la pareja se miraron entre sí. Discretos se hacían señas para comenzar a alejarse. Y fue entonces que la voz de aquel extraño sonó. Sí sabes quién soy, ¿no? Alberto se quedó paralizado. En ese momento pensó lo peor: que aquel hombre tenía algo que ver con los pelones, que tal vez venía armado y que estaba a punto de hacerles algo. Por lo que, tratando de evadir la respuesta, muy nervioso respondió: No te conozco, mano. Tal vez me estás confundiendo. No, yo sí te conozco, Alberto. Pero está bien. Si no sabes quién soy, entonces te lo digo. Soy el diablo, amigo. Ahí Alberto sintió que el golpe estaba por venir, que el ataque estaba por suceder. Y cuando se encontró a la expectativa de cualquier cosa, fue que aquel individuo, en completa calma, de nuevo le dio una fumada al cigarro. Echó humo por la boca, dio un paso a un costado, y mientras se alejaba a la esquina, fue que dijo las últimas palabras. Pero no te espantes. Es más, si alguna vez me necesitas, avísame y yo vendré para ayudarte. Después de eso, aquel individuo dio la vuelta a la esquina y dejó atrás a los tres jóvenes. Al tener el camino libre, Alberto y sus amigos comenzaron a correr. Y al pasar de largo por la calle en la que aquel extraño se había metido, fue que todos voltearon, dándose cuenta que no había nadie, que aquella calle estaba vacía. Sin embargo, no se detuvieron. Siguieron corriendo hasta llegar a la casa de la chica. Ahí, ya más tranquilos, comenzaron a hablar sobre aquello. Y pronto cayeron en cuenta de que aquella calle era larga, sin coches ni nada que pudiera dar refugio. Por lo que se dieron cuenta que no había forma alguna de que en tan solo unos segundos aquel hombre se hubiera alejado, que hubiera desaparecido. Pero lo que era peor era el hecho de que éste había mencionado el nombre de Alberto, quien para nada recordaba haberlo visto nunca en su vida. Aquello quedó como una anécdota que poco a poco se fue difundiendo en la colonia, que poco a poco se fue comentando entre los vecinos de la zona. ¿Y cuál sería la sorpresa? De que aquella no sería la única vez que esto sucedería. Aquel hombre, al parecer, ya se había topado con más gente en ese lugar, y en todas las ocasiones sucedía algo similar, en las mismas condiciones, a la misma hora, a las 12 de la noche con 30 minutos, justo en esa esquina, y justo con los mismos detalles, pidiendo fuego para su cigarro, ofreciendo su ayuda y mencionando a los que se encontraba por su nombre. Aquello muy pronto se hizo leyenda, la cual mucha gente temía, pero la cual otros jóvenes, los más rebeldes, trataban de comprobar. Así es. Era así que parecía haberse creado una especie de reto en algunas de las pandillas, donde quien quisiera iniciarse en alguna de esas bandas y tuviera el suficiente valor, debía cruzar aquella esquina justo a la hora mencionada y permanecer ahí por 30 minutos. Algunos intentaron hacer dicha hazaña. Justo 3 muchachitos, los cuales pronto se vieron confrontados con las terribles consecuencias.
Y esto era que por alguna extraña razón, nadie los volvía a ver con vida. Así es, producto de aquellos retos o condiciones de iniciación en las pandillas, esos jóvenes comenzaron a morir en esa esquina, todos en situaciones completamente extrañas. El primero de ellos amaneció completamente tieso, sin vida, mostrando un terrible rostro de miedo, el cual reflejaba el terror de lo último que había visto justo antes de morir. De aquel pobre jovencito de 17 años se había dicho que había muerto de un paro cardíaco, cosa que nadie se explicaba, cosa que nadie entendía. El segundo, un joven de 21 años que semanas después aceptó aquel reto. Se dice permaneció ahí por tan solo unos cuantos minutos, para después no saberse nada de él durante toda la madrugada. Hasta el día siguiente, cuando fue encontrado metido debajo de un carro, con el rostro completamente raspado, con los codos, manos y rodillas destrozadas, tal cual como si hubiera sido atropellado. Sin embargo, con los órganos internos completamente intactos, sin ni un solo golpe, sin ningún solo daño, ya que al parecer, este se encontraba sin vida a causa de otro paro cardíaco. Y el tercero, el último en aceptar dicho reto, se trataba de un jovencito de 15 años, el cual era bastante rebelde, bastante agresivo. Ya se había dado a conocer por su facilidad para los golpes. Y al conocer dicho requisito para pertenecer a la pandilla de su calle, fue que rápidamente hizo alarde de que él sí saldría intacto de dicho encuentro. Esa noche se dice que el muchacho se fue a dicha esquina con una navaja en la mano, que permaneció ahí durante varios minutos. Y después de eso, simplemente desapareció. Los días pasaron, 5 para ser exactos, y de pronto su cuerpo fue encontrado tirado calles más adelante en el canal de desagüe. Solo que su muerte había llamado mucho la atención. Al encontrarlo, su cuerpo se encontraba completamente hinchado, completamente rígido, con los ojos salidos, con aquella navaja clavada en su pecho y firmemente sostenida por su propia mano. De aquello se dijo mucho. Las muertes no solo eran inexplicables, sino que además estaban rodeadas de aquel mito del hombre misterioso, aquel que clamaba ser el diablo. Mucha gente dejó de transitar por aquel lugar cercano a la medianoche. Durante años existieron muchos testimonios de que en dicho espacio llegaba a verse una silueta, una figura de un hombre alto, delgado, mayor de 40 años, y el cual en medio de la oscuridad se paseaba por aquella esquina. Poco a poco las pandillas de jóvenes de esa zona se fueron disolviendo. Los que no caían en la cárcel terminaban muertos en alguna trifulca, dejando así a tan solo unos cuantos, quienes ya más tranquilos por la edad, simplemente se asentaban y formaban una familia. Sin embargo, el mito del diablo nunca se extinguió, haciendo que casi 2 décadas después, un jovencito se atreviera a buscarlo. Se trataba de Fidel Ascuaga, quien cursaba la preparatoria y quien se decía estaba obsesionado con los temas de ocultismo y satanismo. El joven llevaba varios años con la intención de irse a parar en esa esquina a medianoche. Sin embargo, aseguraba que para hacerlo debía ofrecer algo. Debía dar algo a cambio para que no le pasara nada, cosa que ninguno de los que se sabían muertos había intentado. Y que él, al hacerlo e intentarlo, estaba completamente seguro de que iba a darle resultado. Y fue entonces que lo hizo. Una noche de octubre en el año de 2003 se paró en aquella esquina y esperó a que aquel hombre se le apareciera. Pero nada.
Esa noche nadie se acercó a él. Aquello era extraño. Ese lugar llevaba años siendo evitado por los vecinos, incluso por algunas patrullas que de repente hacían sus recorridos. La colonia había cambiado. Las luminarias eran otra cosa muy diferente a las de los años 80, pero aún así el lugar siempre estaba solo, siempre sin nadie que lo transitara, al menos entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Los que se aventuraban a pasar lo hacían corriendo o de plano caminando por debajo de la banqueta. Sin embargo, nada. Esa noche Fidel no pudo ver nada ni a nadie. Sin embargo, no desistió. Estaba obsesionado, por lo que repitió la misma hazaña 3 noches más. Y en el quinto intento fue que aquello sucedió. Lo primero que oyó fue el soplido del viento, el cual comenzó a sacudir fuertemente los árboles de la calle, haciendo que un horrible silbido sonara a su alrededor. Aquello lo inquietó un poco. Sin embargo, el muchacho no se doblaba. Estaba seguro de que si ese hombre del que tanto se hablaba se le aparecía, entonces podría pedirle el favor que tanto anhelaba. Fidel esperó segundos, minutos, y de pronto, sin que nada lo anticipara, fue que la calle se quedó en completo silencio. Aquello no solo era incómodo, sino angustiante y muy tenso. Podía sentirse en el ambiente que algo iba a pasar, que algo iba a suceder. Y de pronto, de la nada, fue que tuvo una extraña sensación de que alguien ya se había parado detrás de él. Y era precisamente aquel hombre, aquel individuo de vestimenta negra, manos en los bolsillos y aspecto intimidante del cual tanto había oído. Fidel, a pesar de haber estado obsesionado con ese momento, quedó paralizado. Quedó pasmado, sin poderse mover durante varios segundos, hasta que aquella voz sonó. Carnal, ¿tienes fuego? Ahí Fidel salió de su letargo. Con movimientos torpes metió su mano en el bolsillo y tembloroso sacó su encendedor. Mientras alzaba la mano trató de controlar su pulso, pero era imposible, ya que cada que trataba de encenderlo simplemente fallaba. Razón por la cual el hombre misterioso retiró el cigarro de su boca, bajó las manos e hizo una pregunta. ¿Estás seguro de lo que vienes a pedir? ¿Estás seguro de lo que te voy a quitar? Ahí Fidel se paralizó por completo. Sintió un escalofrío que lentamente le recorría la espalda. Una uña que finamente le rasguñaba hasta la columna. El muchacho no pudo más. No aguantó y simplemente se echó a correr. Atravesó la avenida y cuando estaba a punto de llegar a la banqueta, fue que vio aquellos faros que lo iluminaban en medio de la calle. Aquel carro por poco y no lo esquiva. El rechinido de las llantas se escuchó fuertemente. Y Fidel, segundos después, fue que llegó a tropezones a la banqueta. Ahí, lleno de miedo, volteó hacia atrás. Y fue que vio a la distancia que en aquella esquina, en aquel lugar del cual había huido, ya no había nadie. Ya no se veía ni una sola persona en su lugar. Sin embargo, Fidel no lo había imaginado. Fidel efectivamente lo había visto. Fidel se había encontrado al diablo. Solo que al final, por mucho que lo había planeado, no tuvo el coraje de pedir aquel favor que tanto había pensado. Pasado el tiempo, el muchacho nunca confesó qué era eso que quería pedir esa noche.
Pero lo que sí llegó a decir es que al momento de pensarlo, por alguna extraña razón se vio a sí mismo tirado en el suelo, muerto, sin vida y con el cuerpo completamente lastimado, producto de un automóvil que sentía había pasado por encima de él. Después de aquello el joven cambió por completo, y cuando alguien le llegaba a preguntar, él simplemente decía que si hubiera abierto la boca, si hubiera pedido aquello, simplemente no hubiera vivido para contarlo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.